Bueno, vamos a empezar. Bienvenido José. Estamos en el webinar de Midas Latinoamérica, un espacio en el que compartimos en español eh, diferentes investigaciones en modelamiento de enfermedades infecciosas. Hoy tenemos el gusto de contar con José Herrera Diestra. José va a hablar sobre el impacto de patrones de movilidad diferencial y vulnerabilidad social en COVID-19 en el estado de Texas. José obtuvo su PhD en física fundamental en la Universidad de los Andes en Venezuela en el 2012. Actualmente se desempeña como investigador asociado en biología integrativa y en el Consorcio para el Modelamiento de COVID-19 en la Universidad de Texas, en Austin. Su investigación se enfoca en enfermedades infecciosas y ciencia de redes utilizando modelos basados en datos. José es especialista también en teoría de redes, análisis de series de tiempo y en epidemiología especializada en... Y durante COVID-19, José lideró proyectos de movilidad y vulnerabilidad social nuevamente en Austin, Texas. También se ha desempeñado como profesor titular en Venezuela y becario postdoctoral en la Universidad Penn State y ICT PSA, no sé cómo pronunciar eso. Bienvenido, bienvenido, José. Para recordar, este es un espacio en el que hablamos en español, pero hay posibilidad de tener subtítulos. If anyone in the audience speaks English and is confused, there is the ability to use subtitles that might help with the presentation. Ok, bueno, ya, tengo que pasarme el switch. Muchísimas gracias por la invitación y sí, por la oportunidad de presentar mi trabajo. Espero que pueda ser de interés pues para poder abrir conversaciones acerca de lo que estamos haciendo en esta área aquí en la Universidad de Texas en Austin. Eh, a ver. Este trabajo bueno, habla acerca del impacto, como decía Guido en la presentación, de los patrones de movilidad diferenciados que ocurrieron en el estado de Texas. Y en particular nos vamos a enfocar en, eh, en los 20 condados más grandes del estado y vamos a hacer un estudio espaciotemporal acerca de cómo estos patrones de movilidad se cambiaron en el estado en los primeros meses de la pandemia. Eh, Inicialmente, la justificación que nosotros que tenemos para realizar este trabajo viene desde las investigaciones que se han estado realizando ya desde hace algún tiempo, mostrando que tanto recursos eh, que se utilizan para prevenir y controlar enfermedades aparentemente están parcializados o se ha mostrado que están parcializados hacia ciertos sectores de la población, como en este caso, este artículo investiga acerca de la distribución de vacunas de influenza. También en un artículo en el 2020 se muestra cómo Sorry, perdón, el monitoreo de enfermedades de influenza en particular está parcializado dependiendo el estatus socioeconómico de las poblaciones. Y no solamente es algo que ocurre para influenza, sino que también ocurre para diversas enfermedades. En este caso, simplemente estoy señalando el dengue, y que últimamente eh, es una de las preguntas que se está haciendo y una de las ramas en la que se está financiando proyectos, particularmente por el NSF, es tratando de incluir este tipo de cambios de comportamiento dentro de las modelados de enfermedades en distintas poblaciones, porque como lo sabíamos desde antes, pero también fue bastante evidente en el tiempo del COVID y permitió hacer bastantes experimentos en ese momento. eh, la movilidad influyó de manera significativa lo que fue la contracción de enfermedades o la contracción del COVID, que es algo que es lo que vamos nosotros a presentar hoy. Muy bien. Eh, Quiero empezar rápidamente a hablar de la metodología que nosotros estamos utilizando
y en particular de los datos que utilizamos para realizar la investigación. En este caso, primero principal, pues empezamos con los datos de movilidad, que son los datos que son los que colectaba, los que recolecta SafeGraph. Es una compañía que colecta datos de teléfonos celulares y cómo estos teléfonos celulares se mueven o cómo los individuos que portan estos teléfonos celulares se mueven a través de de distintas áreas geográficas. El mínimo del área geográfica que colecta SafeGraph es a través de lo que se llaman los Census Block Groups, que son áreas de censo dadas por el American Community Survey, pero nosotros vamos a utilizar una región espacial un poco más ampliada, que en este caso son los zip codes o las zonas postales. Y los datos los datos que reporta SafeGraph que nosotros vamos a utilizar en esta investigación es primero cuál es el origen de la movilidad, es decir, eh, cuál es lo que SafeGraph categoriza como la casa del individuo que se va a mover, para dónde fue, ¿sí? El destino, en este caso, en la zona postal a donde se dirigió en la ciudad, qué tipo de industria fue visitada, lo que ellos categorizan como un punto de interés. En este caso pueden ser hospitales, pueden ser restaurantes, tiendas y muchos otros industrias que están categorizadas con un código aquí en los Estados Unidos. También vamos a ver cuál es el tiempo que invertían los individuos en estas industrias, entre otras cosas. Pero las preguntas en particular que nosotros vamos a responder con estos datos es qué lugares fueron más visitados, primero, qué puntos de interés fueron visitados y con qué frecuencia y cuánto tiempo duran estas visitas. Los otros datos que vamos a utilizar son el índice de vulnerabilidad social, que mide la vulnerabilidad de una comunidad frente a una pérdida económica o un desastre, una catástrofe que está ocurriendo, como pueden ser pandemias, pueden ser inundaciones, pueden ser cualquier otro tipo de catástrofe que suceda en una región, en una ciudad o en un país. Este índice de vulnerabilidad social va desde 0 hasta 1, donde 0 categoriza a los sectores menos vulnerables y 1 categoriza a los sectores más vulnerables de una población. Este índice de vulnerabilidad social es calculado utilizando diversos factores demográficos, socioeconómicos, que influyen en cómo individuos en estas regiones geográficas pueden responder ante este tipo de catástrofes. Y otra vez son datos que son recolectados del American Community Survey. Como un ejemplo, podemos ver que si una comunidad, un zip code, un condado, un estado en un país, se le calcula el índice de vulnerabilidad social y tiene 0,6, esto significa que del grupo de estados, por ejemplo, por ponerlo de esta manera, que están siendo comparados, 0,6 significa o si un estado tiene un 0,6, significa que ese estado es, es más susceptible que el 60% de los otros estados con el que se está comparando. Por lo tanto, 1 significaría que ese estado o ese sector geográfico es más vulnerable que todos los otros estados, es decir, sería el más vulnerable de todas las comunidades que sí que se están comparando. Y por último, los datos que vamos a utilizar pues son las de hospitalizaciones también. En este caso, son hospitalizaciones que son compartidas por ciertas regiones aquí en el estado de Texas. Como lo voy a mostrar en un momento, no son todas, pero bueno, fueron a las que pudimos tener acceso de manera detallada. Eh, Muy bien. Específicamente nos vamos a enfocar, como les decía hace un momento, en zip codes o zonas postales, que es el nivel espacial. Y a pesar de que tenemos datos de movilidad en particular, de variación de movimientos o de visitas diarias, vamos a agregarlos a través de semanas
ya que es para evitar muchos ruidos en las señales o en la serie de tiempo de visitas entre zonas postales. Vamos a estudiar los cambios de patrones de movilidad en 20 condados, como les mencionaba, del estado de Texas, que esto envuelve aproximadamente 824 zip codes y que es el 80% de la población del estado de Texas, que son aproximadamente 20 millones de personas. Es decir, estamos cubriendo una población bastante grande. Otra cosa importante de señalar es que el estado de Texas es el segundo estado más grande de los Estados Unidos y tiene una diversidad demográfica, una diversidad socioeconómica bastante representativa de lo que puede suceder en los Estados Unidos. Sin embargo, otra vez es un estado en particular y para poder hacer o asegurar de manera definitiva qué tan distintas, pues habría que utilizar datos de otros estados también. La movilidad específicamente son datos de origen, diarios de origen y destino, del 1 de enero al 31 de mayo de 2020, van a ser 22 semanas, y como les mencionaba, nuestro enfoque va en zip codes y no solamente, y vamos a utilizar o vamos a agregar los datos de zip codes para ver cuántos individuos que viven en un zip code dado, cuántos, eh, cuántos individuos salen de ese zip code durante el día. Salen y hacen visitas a otros lugares. Y esos otros lugares van a ser utilizados o el lugar de destino va a ser utilizado para evaluar el tipo de industria que está siendo visitada. El índice de vulnerabilidad social los estamos calculando con datos de censo de los Estados Unidos para el 2019, que es sí, del 2019, que es un poco distinto al que proporciona el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, porque se utiliza otra metodología, pero otra vez, igual mide la vulnerabilidad social de cada uno de los zip codes. Las hospitalizaciones que vamos a utilizar son el número de hospitalizaciones debido a COVID en 3 condados, que fueron de los que tuvimos nosotros acceso, en Texas, que son en Harris County, que envuelve la ciudad de Houston, Dallas County y Travis County, que son Harris y Dallas son los 2 condados más grandes del estado de Texas, y Travis es el cuarto condado más grande. En este caso, las hospitalizaciones que tenemos son de 180 zip codes desde febrero hasta agosto. O son las que consideramos desde febrero, perdón, hasta agosto. Eh, Déjeme minimizar esto. Ok. A la derecha, como ejemplo, tienen un mapa de la ciudad de Austin, solamente de 46 de los zip codes, o 46 de los 84 zip codes que conforman el condado de Travis, eh, y muestra el índice de vulnerabilidad social para cada uno de los zip codes en esta ciudad. Como ustedes pueden ver en este caso, amarillo significan sectores menos vulnerables y azul significan sectores más vulnerables. Podemos observar que la ciudad de Austin tiene una estructura bastante segregada en función del índice de vulnerabilidad social, viendo cómo hacia el este de la ciudad se acumulan más que todos los zip codes menos vulnerables, y al oeste de la ciudad, no, al revés. Al oeste los menos vulnerables y al este los más vulnerables. Aquí no se puede ver porque habría que incluirlo, pero justo por esta línea que está aquí, que estoy yo señalando en este momento, pasa lo que es la autopista, la I-35, y es curioso poder observar que precisamente esa autopista es la que crea eh, crea más o menos lo que es la división entre menos y más vulnerables eh, zonas postales en la ciudad. Nuestro objetivo eh, último es, primero, evaluar si existen correlaciones entre movilidad y el índice de vulnerabilidad social en cada uno de estos condados, ¿sí? Y luego vamos a ver
para los datos que tenemos hospitalizaciones, cómo se relacionan el nivel de movilidad y el índice de vulnerabilidad social con el número de hospitalizaciones. Son las cosas que queremos evaluar nosotros aquí en este trabajo, o que evaluamos nosotros en este trabajo. Eh, para esto, bueno, hospitalizaciones las tenemos como el número de ingresos por COVID en cada uno de los hospitales. Eso es algo que ya tenemos sin problema bueno, podemos hacerle un filtro o un ajuste, pero es algo que ya nos proporcionan los condados. El índice de vulnerabilidad social también lo podemos obtener y lo calculamos sin ningún problema. Ahora, el número de visitas no las podemos utilizar de manera directa porque para poder estudiar variación en movilidad, nosotros lo que queremos saber es qué sucedió o qué sucedió en el estado de Texas, en estos 20 condados, durante, durante las restricciones, durante las restricciones de movilidad que ocurrieron desde enero, o bueno, en este caso desde marzo hasta junio. Para esto definimos eh, lo que se llama el mobility ratio, que viene dado de esta manera. Para poder definir la variación de movilidad, utilizamos un baseline, el denominador de esta expresión, y vemos cómo cambió la movilidad en este caso desde febrero hasta junio. El baseline viene dado por el promedio de la movilidad en cada uno de los días en cada uno de los zip codes, y eso no lo mencioné, disculpen, cada una de estas líneas es un zip code en el estado de Texas o uno de los zip codes de los que estamos utilizando en los 20 condados más grandes de Texas. Entonces, para este zip code que está aquí, eh, vemos cuál es la movilidad promedio que hubo, por ejemplo, cada uno de los lunes en las 3 últimas semanas de enero y comparamos con los lunes que hay de febrero en adelante. Lo mismo para los martes, el promedio de los martes aquí, comparado con cada uno de los martes de febrero a marzo. De esa manera podemos calcular lo que se llama el mobility ratio. Eh, ¿Por qué utilizamos las 3 últimas semanas de febrero como baseline? Lo utilizamos porque antes de las restricciones, nosotros asumimos que después de la primera semana es cuando empiezan todas las actividades de manera regular, las clases, los trabajos y muchas otras cosas. Entonces ese fue el periodo de baseline que utilizamos para este cálculo. Eh, Al aplicar al calcular el mobility ratio, lo que obtenemos es la gráfica que está abajo para cada uno de los zip codes, otra vez, que son cada una de estas líneas que se ven en el gráfico que está en la parte de abajo. Mobility ratio lo podemos interpretar de tres maneras. Uno, si el mobility ratio es igual a 1, que es esta línea roja horizontal que ven aquí, eso quiere decir que la movilidad en un día desde febrero hasta junio es exactamente igual a la movilidad promedio que hubo en el periodo de baseline. Si es mayor que 1, significa que la movilidad en la región azul fue mayor que la del baseline. Y si es menor que 1, significa que la movilidad en ese zip code, en ese día, fue menor que la del baseline. De esta manera, entonces podemos caracterizar lo que es los cambios en movilidad. Y como ustedes pueden observar, antes de la introducción de las restricciones, eh, prácticamente todos los zip codes, bueno, con algunas excepciones, oscilaban alrededor de 1, el mobility ratio, es decir, se movían de manera similar a lo que lo hacían en el baseline. Sin embargo, luego de las restricciones, que es esta línea azul, que es el 20 de marzo del 2020, el mobility ratio cae hacia valores menores que 1. Prácticamente todos los zip codes, con algunas excepciones, como ustedes pueden ver aquí también, eh, mostrando efectivamente que
la movilidad después de la implementación de las restricciones bajó de manera considerable. Algo interesante también de ver es que no es necesariamente la disminución en el mobility ratio no comenzó cuando se implementaron la orden de mantenerse en casa, que es esta línea azul, sino que empieza antes, empieza bastante antes como una respuesta, como una respuesta espontánea de lo que estaba sucediendo en el mundo en este caso. Y bueno, porque también ya se empezaban a reportar casos de COVID en los Estados Unidos. Muy bien, esto es el mobility ratio que vamos a utilizar nosotros entonces. Y lo que queremos ver, o la primera parte de lo que queremos ver es, como les decía hace un momento, son las correlaciones que hay entre el cambio de movilidad, entre perdón, este mobility ratio, con el índice de vulnerabilidad social. Y las vamos a caracterizar en función de la recta, de la pendiente de la recta en el plano movilidad o cambio de movilidad, mobility ratio y índice de vulnerabilidad social. Es decir, para cada uno de los días, por ejemplo, para el 1 de abril, vamos a ver en ese día la gráfica entre índice de vulnerabilidad social y mobility ratio y vamos a ver cuál es la pendiente de la recta que se ajusta a esa gráfica. Ah, para poder ver la relación que hay entre hospitalizaciones y movilidad y el índice de vulnerabilidad social, lo que hicimos fue algo un poco más complejo, que fue utilizar un modelo de regresión binomial negativa de efectos mixtos para poder analizar cómo dependen estas hospitalizaciones de la movilidad. Eh, los efectos mixtos se encuentran aquí debido a que cada uno de los zip codes tiene o puede tener distintos valores de intercept en las rectas, y también se presentan aquí cuando se considera que pueden las pendientes de la relación que hay entre hospitalización y movilidad pueden ser distintos. Y como podemos observar también, bueno, nuestra regresión binomial negativa incluye términos que se encuentran, sí, delays dentro de la regresión, y también incluyen términos cuadráticos para ver si es que hay eh, relaciones no lineales entre la movilidad, los retrasos en la movilidad, pero también con el tiempo y relaciones no lineales con respecto al tiempo. Y utilizamos como un offset la población de cada uno de los zip codes. En este caso, y si eso no lo dije, esto es para cada zip code y para cada semana, en este caso T. Con esto, eh, estos son los métodos que utilizamos para poder describir cómo hospitalizaciones y en principio cómo movilidad y SBIs y el índice de vulnerabilidad social se relacionaban. Y pudimos obtener los siguientes resultados. Primero, que existe una correlación positiva y significativa entre cambio de movilidad y el índice de vulnerabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de manera descriptiva, lo primero que hicimos fue esa misma gráfica de mobility ratio que les mostré hace un momento. Eh, pero ahora cada una de estas líneas, que son un zip code, las coloreamos utilizando el índice de vulnerabilidad social, donde en este caso oscuro significa menos vulnerable y más claro significa más vulnerable. Y a pesar de que aquí durante estos primeros días parece que uno puede observar de manera cualitativa cierta diferencia, es algo que nos interesaba a nosotros caracterizar de manera más robusta. Y el patrón que uno podía observar aquí en esta región, por ejemplo, era que los zip codes que eran menos vulnerables, oscuros, pudieron disminuir su movilidad muchísimo más
de lo que lo hicieron los zip codes que eran más vulnerables. Pero otra vez, eso es algo que eh, tratamos de caracterizar nosotros con este trabajo. Eh, lo que observamos en cada uno en cada una de los días, desde febrero hasta junio, es que, por ejemplo, en esta línea roja, aquí está el 4 de abril, no, 2 de abril, perdón, lo que observamos era esto. Para ese día, índice de vulnerabilidad social y el mobility ratio, cómo estaban relacionados, y hacíamos era, como les mencionaba hace un momento, cómo la pendiente de esta recta, o cuál era el valor, el signo, en principio, cuál era el valor y la magnitud y el signo de la pendiente entre estas dos cantidades. Si la pendiente es positiva, entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que mientras más vulnerable sea un zip code, entonces su mobility ratio es mayor. Lo que me quiere decir que efectivamente, en este caso, mientras más vulnerable ese zip code o un zip code dado fue menos, eh, no fue no pudo reducir su movilidad de la manera esperada. Es decir, tuvo que salir y moverse. Bueno, eso tiene una explicación, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Si hacemos este estudio, este análisis para cada uno de los días durante el momento de restricciones más estricto que ocurrió desde el 20 de marzo hasta el primero de mayo. ¿Primero de mayo? Sí, hasta el primero. Sí, hasta el primero de mayo. Podemos ver lo siguiente. Primero, eh, aquí en C ustedes pueden observar en el tiempo la pendiente de esta recta azul para cada uno de los días. Eh, la- el, el fondo gris significa o me muestra el periodo de los mandatos de quedarse en casa. Toda la línea que ustedes ven aquí significa la pendiente, pero la línea que está rellena con negro es la que me muestra que en estos días, desde el 17 de marzo hasta el 14 de mayo, la correlación que hay entre el mobility ratio y el índice de vulnerabilidad social era significativa. En este caso era positiva, sí, mayor que cero, y era significativa, lo que me muestra que efectivamente durante ese periodo eh, los zip codes con mayor vulnerabilidad tuvieron que moverse muchísimo más de lo que hicieron los zip codes con menos vulnerabilidad. Eh, Eso lo hicimos, esta gráfica que ustedes acaban de ver es para todo el estado, para todos los zip codes que estábamos considerando eh, los 20 condados más grandes del estado. Ahora, cuando los tomamos a cada uno de manera separada, es decir, para el condado de Dallas, vemos cuál es la correlación entre el zip code y el índice de vulnerabilidad social dentro de la ciudad. Podemos ver que eh, prácticamente durante toda el periodo de restricción que, otra vez, desde el 20 de marzo hasta el 1 de mayo, la correlación entre movilidad y vulnerabilidad social era positiva, que es esta línea verde que se ve aquí, pero solamente en algunos sectores era significativa. ¿Sí? Ese periodo de positivo significativo eh, es un periodo que no era constante o no variaba de una manera obvia para nosotros. En este caso, una de las razones por las cuales nosotros especulamos que pudiese haber sido que pudiese ocurrir la longitud de la relación significativa y positiva pudiese deberse a la población, al tamaño, sí, a la población que hay en cada uno de estos condados o al número de zip codes que hay también en estos condados o al área que cubre cada uno de estos zip codes o que cubren estos condados.
Construimos una regresión logística muy simple para ver si es que había una dependencia entre estas variables y el periodo de positivo y significativo con respecto a la movilidad y al índice de vulnerabilidad y vimos que no. Entonces, lo que podemos observar es que efectivamente es una, es una, es una, es una respuesta que no depende de variables obvias, en este caso, que fueron las que evaluamos, y requiere de un estudio un poco más profundo para poder establecer efectivamente cuál es el origen de estos periodos de correlación significativa entre la movilidad y el índice de vulnerabilidad. Este mapa que ustedes ven aquí a la derecha simplemente muestra, es como un ejemplo, el, el condado de Harris, que es donde yo vivo, aquí en la ciudad de Houston, y nos muestra particularmente, vemos que hay una región marrón, que esta región marrón o este color marrón nos muestra es que los zip codes con un SBI grande y también con una movilidad alta, que son prácticamente, es la mayoría de los zip codes, o es lo que ocurrió en la mayoría de los zip codes con alto índice de vulnerabilidad aquí en el condado de Harris. Es decir, otra vez, más vulnerables, zip codes más vulnerables en Harris. eh, Tuvieron que moverse más durante el periodo de pandemia. Otra vez, esto es para el 2 de abril, o sea, justo donde teníamos las restricciones. Eh, con respecto a qué lugares estaban visitando durante este periodo, podemos observar que si consideramos a los dos grupos más vulnerables, y disculpen que no cambié aquí los nombres en inglés tampoco, eh, podemos ver cuál es la diferencia entre los zip codes más vulnerables, que son los puntos y las barras azules aquí, y los zip codes menos vulnerables, que son los puntos y barras amarillas. Más vulnerables y menos vulnerables, en este caso, son zip codes que están en el primer quartile del SBI, y los más vulnerables los que están en el último, es decir, los que están en el ay, no sé cómo decir eso. Ok, pero sí, o sea, es el grupo de zip codes que son más vulnerables y los menos vulnerables, los que estoy comparando en este caso. Eh, lo que podemos observar aquí, o lo que estoy mostrando en esta gráfica, son las industrias que fueron visitadas para las que la diferencia entre el grupo más vulnerable y el menos vulnerable era significativa. Y en la mayoría de ellos, como ustedes pueden observar, el mobility ratio, el cambio de movilidad promedio, en este caso promediada para el primer mes de restricciones estrictas en todos estos 20 condados, eh, los más vulnerables, los ICOs más vulnerables eran los que tenían un mobility ratio que era mayor, prácticamente en todos, excepto en algunos casos, como en este caso, Food and Beverage Stores, que son supermercados y tiendas de abarrotes, y los Building and Gardens, que estoy tratando todavía de entender por qué razón esto es tan diferente y cuál era la razón por la que estaban los zip codes menos vulnerables estaban visitando más estos lugares. Y para mí hasta ahora no es obvio tratar de entender esto. Eh, con respecto a las visitas, al total de visitas que podemos nosotros observar, también, o sea, este es el raw number, exactamente el número de visitas promedio que ocurrieron en ese mes, eh, promedio por semana. Y podemos observar que efectivamente también aquí en todos los casos los más vulnerables tenían más visitas. Otra vez, esto puede estar parcializado debido a las poblaciones que hay en cada uno de los zip codes, pero es importante señalar que la combinación de estas dos gráficas nos permite ver que efectivamente no es un efecto simplemente del tamaño de las poblaciones de
los zip codes, sino que es un efecto que también se puede observar en el mobility ratio. Con respecto al número promedio de visitas, SafeGraph comparte estos datos no, para evitar problemas de invasión de privacidad. No proporciona, o por lo menos no lo encontré yo en las bases de datos, exactamente el mapa entre si yo salgo de este zip code y me voy hasta este otro zip code, yo voy a pasar cierta cantidad de tiempo en este lugar. No proporciona ese número. Lo que me dice es, eh, dado un punto de interés que fue visitado en algún lugar, entonces yo lo que te puedo decir es, eh, agregado, como en este caso ustedes pueden ver en minutos, cuántas visitas de las que ocurrieron a un punto de interés dado, cuántas visitas fueron de menos de 5 minutos, cuántas fueron entre 5 y 10 minutos, 11 y 20 y así sucesivamente, y cuántas fueron de más de 240 minutos. Sí, cuántas ocurrieron de más de 240 minutos para ese lugar. Lo que podemos observar aquí es que, por ejemplo, en las industrias que tenían que ver con servicios ambulatorios, o que estamos relacionadas con salud, servicios ambulatorios y visitas a farmacias, en este caso, porque este Health and Personal Care Store son específicamente farmacias. eh, Habían más visitas que se estaban realizando desde zip codes, o habían más visitas que se realizaban hacia zip codes menos vulnerables. ¿Sí? Las visitas que ocurrían a otro tipo de industrias como Building and Garden y de Motor Vehicle and Part Dealers, también o empresas que tenían que ver con vehículos y venta de repuestos, hay una desproporción en lo que es las visitas de los zip codes o hacia los zip codes más vulnerables, de la misma manera como se puede ver aquí hacia los lugares que tenían que ver con reuniones religiosas y reuniones de culto y también reuniones que tenían que ver con el medio ambiente y de conservación. Las industrias que eran de comida sí mostraron de consumo de comida, mostraron un patrón similar en los dos, con una pequeña ventaja en algunos casos de visitas hacia puntos de interés que estaban en zip codes menos vulnerables, como en este caso. Pero lo interesante también aquí es que la mayoría de las visitas a las empresas que tenían que ver con supermercados, o en este caso, miscellaneous storytellers, son tiendas pequeñas, no supermercados, como lugares de gasolina y tiendas que no son tan grandes como supermercado. Tenían un tiempo o la mayor cantidad de tiempo que tomaban los individuos en esos lugares oscilaban desde 5 minutos hasta 1 hora, lo que de alguna manera, a mi parecer, está relacionado con todas estas actividades de delivery y de recoger eh, los productos y las comidas, eh, que era para comprar cosas para eh, cocinar en casa. Con respecto a los servicios, por ejemplo, en restaurantes y bares, más que todo en restaurantes, en este caso también hay un comportamiento muy similar entre los dos grupos de vulnerabilidad en el estado. Por último, cuando evaluamos la correlación que hay entre movilidad y el índice de vulnerabilidad social con las hospitalizaciones, primero podemos observar en una gráfica muy descriptiva cómo el número de hospitalizaciones desde la primera hospitalización hasta el mes de agosto, cómo iba aumentando. En este caso es el número total, el agregado,
y cómo iba aumentando y cómo variaba en función del índice de vulnerabilidad social. El patrón es bastante claro en este caso. Es ah, el eje vertical es hospitalizaciones per cápita, es decir, el número de hospitalizaciones dividido entre la población, en este caso entre la población del código postal, y podemos ver que efectivamente hay un patrón bastante claro que tiene que ver con que mientras más vulnerable era un zip code, más hospitalizaciones habían. Bueno, con algunas excepciones, pero en particular ese es el patrón que podemos observar en un corte haciendo un corte aquí en para el 4 de abril y graficando la hospitalización con el índice de vulnerabilidad social, podemos observar efectivamente que hay una correlación positiva entre hospitalización y vulnerabilidad, pero también hay un patrón que parece que aparece con respecto a a la movilidad o al mobility ratio. No es tan evidente como el de la vulnerabilidad, pero sí hay una acumulación eh, de puntos más oscuros hacia el lado de vulnerabilidad alta, más que hacia el lado de vulnerabilidad baja. Entonces, lo que hicimos nosotros fue construir este modelo de regresión binomial negativo para poder determinar cómo influía vulnerabilidad y movilidad en hospitalizaciones. Entre las variables que nosotros, que eran significativas en nuestro modelo, pudimos observar que efectivamente la vulnerabilidad influye de manera significativa y además es bastante fuerte la influencia que hay de vulnerabilidad con hospitalizaciones, donde en este caso el modelo nos dice que por cada incremento en SBI, por cada incremento de SBI en la población o en el zip code, hay un aumento de 4,53 hospitalizaciones. De la misma manera, la relación que hay entre movilidad y hospitalizaciones no es exactamente directa, sino que tiene que ver eh, con la movilidad, pero que ocurrió 3 semanas antes, en este caso, que fue la variable que tenía una relación más fuerte y significativa entre movilidad y hospitalizaciones, lo cual tiene sentido porque lo que me dice es que ahí se está tomando en cuenta lo que son los retrasos en, en reportes, los retrasos que hay entre cuando una persona se enferma y va al médico y todo este tipo de cosas que retrasan el informe de hospitalizaciones en los lugares. Además, también, como se puede observar, había una dependencia temporal, es decir, hay un aumento significativo de hospitalizaciones mientras va pasando el tiempo en ese periodo, en el periodo que estamos estudiando. Muy bien. Entonces, ya para cerrar, lo último que me queda por hacer es hacer eh, sí, hablar de las conclusiones, hacer un resumen de lo que pudimos ver y primero y principal, las correlaciones positivas, o hay correlaciones positivas y significativas entre cambios de movilidad y el índice de vulnerabilidad social, que hay sectores con que los sectores con mayor, o lo que significa es que sectores con mayor vulnerabilidad presentaron una menor reducción de movilidad durante los primeros meses de pandemia, lo que se pudo traducir en un mayor riesgo de infección o un mayor riesgo de exposición a la infección por estos sectores. Hay una mayor cantidad de visitas a lugares relacionados con salud que es realizada por sectores menos vulnerables y otra vez hacia otros sectores y hacia otros sectores que no tienen que ver con salud ni con comida. Los sectores más vulnerables son los que los frecuentaban más y otra vez eso es algo que aún estoy tratando de entender y detallar para poder saber de dónde salen ese número de visitas. Eh, las hospitalizaciones son influenciadas por la reducción de movilidad, otra vez con un retraso de 3 semanas según los datos que tenemos, y además el índice de vulnerabilidad social. Y pues debido a la heterogeneidad de los resultados que hemos obtenido nosotros aquí,
lo que podemos o lo que estamos tratando de hacer en este caso es también separar el estudio de las hospitalizaciones particulares para cada uno de los condados, pero podemos observar que las medidas de salud pública, o podemos concluir que las medidas de salud pública deberían ser administradas y evaluadas de manera local, ¿sí? Por cada ciudad y por cada condado, lo que permitiría un ajuste de políticas o de medidas de control y de monitoreo de enfermedades muchísimo más óptimo en esos lugares, entre otras cosas que pudimos observar. Pero entonces, con esto yo termino. Les agradezco por su atención y quisiera, bueno, ver si tienen si tienen preguntas, si tienen comentarios, si podemos puedo contestárselas sin ningún problema. Muchísimas gracias. Ok, aquí estoy. Muchas gracias y bueno, Muchas gracias, José. Si alguien tiene preguntas, las puede poner en el chat también. A mí me pareció una presentación excelente, muy interesante. Y yo tengo un par de preguntas. De pronto, si no hay por ahora preguntas, voy a empezar yo. Em, una de las preguntas es, ¿han pensado en... Todo eso me parece una recolección de datos y de análisis que podrían alimentar un modelo mecanístico, o sea, de modelo de agentes, un modelo metapoblacional. Hay, ¿tienen algún modelo para implementar estas hetero- heterogeneidades eh, en un modelo para analizar como el impacto que puede tener de diferentes intervenciones o cosas por ese sí, estilo? gracias, Guido. Sí, de hecho, una de las cosas que ahorita nosotros estamos haciendo aquí en el grupo, o uno de los resultados de los trabajos que se realizaron durante la pandemia, es que tenemos acuerdos con el Estado, con distintos condados aquí, que nos han pedido efectivamente, nos han pedido ciertos productos con respecto a, a medidas de control y de supervisión y de monitoreo de enfermedades, con lo que nosotros ahorita estamos creando modelos de metapoblaciones para poder estudiar efectivamente propagación de enfermedades particularmente en Dallas, en Houston y en El Paso. eh, Efectivamente con estos datos de movilidad, con el Social Vulnerability Index y con las hospitalizaciones que ya nos están empezando a compartir un poco más. Pero sí, sí, la respuesta es que estamos en ese camino, efectivamente. Otra, bueno, primero, genial, me gustaría escuchar en algún momento cuando, un poco más al respecto. Me pareció muy interesante esa línea que separa en Texas el índice de vulnerabilidad, como se ve. Me pareció que no vi el por qué. Hay algunas características de el por qué de esos índices de vulnerabilidad son más altos en estas regiones. Am, Sí, el por qué no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que efectivamente, por ejemplo, en esta región se encuentra lo que es la Universidad de Texas en Austin. Toda esta región que tú ves por aquí tiene que ver o bueno, por aquí, sobre todo en estos ciclos, tiene que ver con estudiantes y las residencias estudiantiles. Y de este lado es donde viven prácticamente los profesionales, profesores universitarios y gente. Sí, o sea, hacia el oeste precisamente vive la gente que tiene mayores recursos. Y aquí hacia el oeste son sectores de clase trabajadora, de gente que no tiene muchos recursos. Ahora, ¿por qué se ve así? Ya yo creo que es habría que tratar de explicarlo en función de alguna teoría de segregación social. Pero lo que te puedo decir es que
sí, o sea, la mayoría de profesionales vive a la izquierda y la mayoría de la clase trabajadora vive a la derecha. Y algo interesante también que publicamos nosotros hace poco es que efectivamente los contrastes que hay es que los zip codes que están hacia la izquierda recibieron más vacunas que los que están hacia la derecha. Los que están hacia la izquierda hubo muchísimo más testing que a los que están a la derecha. Y así, o sea, hay un contraste muy marcado en la ciudad de Austin. Es que de eso quería preguntar acerca como de las vacunas y la inmunidad en general, de si había como pruebas serológicas como para saber en qué, pues las hospitalizaciones ya muestran una correlación entre y la movilidad y bueno, pero no sé si hay también como muestreo serológico en algunas partes que muestren como la diferencia espaciotemporal de una tasa de ataque o algo así también. Me imagino que es relacionado con cómo se ve acá. Sí, seguramente. Datos serológicos no tenemos o no utilizamos nosotros en el momento de hacer el análisis que te comenté, pero sí, por ejemplo, con respecto a hospitalizaciones, a la tasa de muertes que hubo, todas estas cosas sí las pudimos nosotros evaluar para la ciudad de Austin. Déjame ver si puedo compartir contigo en el chat. eh, el artículo que publicamos no hace mucho. Voy a ponerlo donde está. Chat. También que si alguien más tiene una pregunta, Pilar, Sí, no veo ninguna pregunta en el chat, pero yo tengo un par de preguntas, me parece súper interesante. Nosotros, cuando fue lo de COVID, nosotros tenemos un app que en realidad estaba orientado a colectar datos de comportamiento relacionados a la exposición a garrapatas. Pero lo que me resultó súper interesante con respecto a lo que vos decías, que no sabías por qué las visitas a las partes de jardinería, de los Mm, comercios relacionados con jardinería. Bueno, una de las cosas, nosotros lo hicimos en el noreste, en la zona de Nueva York, pero una de las cosas que vimos fue que las... Porque no, en el app, una de las cosas que preguntamos, más allá de tener algo de movilidad, datos de movilidad, porque tenemos datos de GPS, es una corte de gente que seguimos, le preguntamos qué tipo de actividades hicieron. Entonces vimos que las actividades recreacionales outdoors habían disminuido un montón al principio, después se recuperaron rápido, sobre todo hacia el verano. Pero una de las cosas que nos sorprendió es todo lo que tenía que ver con trabajo de jardinería, de lo que nosotros llamamos actividades peridomésticas, ujú. aumentaron muchísimo y muy rápidamente, enseguida cuando se hizo el lockdown. Em, Esa pregunta nosotros la teníamos porque obviamente eso es un factor de riesgo para la exposición a garrapatas los ambientes peridomésticos. Entonces por eso estaba incluida, pero cuando dijiste esto de las visitas y que no sabías a los lugares de construcción y jardinería, justo me acordé de ese resultado, que todo lo que era trabajo, improvements o mejoras en los ambientes peridomésticos, había aumentado Aumentó. muchísimo, por lo Ah, menos en el noreste. Entonces como que justo dije, bueno, capaz que es lo mismo sucedió ahí, que la gente entró en lockdown y dijo, bueno, vamos a hacer mejoras en nuestra casa ahora que tenemos tiempo y no nos queda otra alternativa o tenemos más tiempo para estar en casa, no sé. claro. Sí, no, eso es muy interesante y en verdad, o sea, eso es algo que me había estado a mí, porque no tenía conocimiento de eso, pero partiendo la cabeza bastante porque yo estaba, o sea, pero ¿por qué? ¿Por qué razón estas visitas a lugares que tenían que ver con esto, o sea, aumentaron tanto? Pero lo que dices tú también, o sea, o sea, ustedes también encontraron lo mismo, o sea, eh, efectivamente, como dices tú, una interpretación puede ser que estaban aprovechando para hacer mejoras a sus lugares. Pero sí, sí, es igual, todavía sigue siendo un misterio, pero eso me ayuda bastante a considerarlo, por lo menos a justificarlo un poco también con respecto a lo que tú estás comentando. Sí, después te paso si querés, está en preprint, nunca habla, lo tengo Por que favor. mandar. Sí, sí, Pero
Pero sí, te voy a mandar porque son datos diferentes de los de Safegraph. De hecho, Ujú, es una cohorte, no es tan widespread, no es tan extensivo el análisis, pero como justo nos dio la oportunidad de preguntar qué tipo de actividades estaban haciendo diarias, ujú. eh, nada, quizás eso. Sí, eh, sí, sí, me ayuda a entender. Excelente. Sí, a nosotros nos resultó interesante porque definitivamente aumentó el riesgo de exposición a garrapatas y el reporte es una app que reportan exposición a garrapatas, entonces los reportes también aumentaron. Entonces fue como, ni que lo hubiéramos planificado así, pero sucedió. Claro, qué bien. No, 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 sí, me interesa ver eso, por favor, te agradezco muchísimo si me lo puedes Y, enviar. y después otra pregunta que te iba a hacer era si habías explorado los datos de Facebook, Ujú, porque en esa época... em, Facebook o Data for Good habían liberado, está un poco más restringido, tiene más restricciones, pero los datos de movilidad, pero a nivel espacial y con una resolución bastante buena, que era de 500 metros. wow. Eh, entonces, era como para cada píxel se habían aumentado, ¿no? Y nosotros habíamos hecho un trabajo para Argentina, en realidad, en ese momento, porque estábamos apoyando ahí la toma de decisiones en Argentina hicimos un Shiny App donde hacíamos ese proceso de rasterizar los datos, mapearlos en el espacio y se podía ver bien las áreas, pero con una resolución espacial bastante como con detalle, qué áreas habían aumentado y disminuido. Pero es diferente porque no era tanto un nivel a nivel de, de zip code o era como es un análisis espacial por ahí un poco más detallado. Eh, que igual después teníamos problemas para correlacionarlo con los datos de hospitalizaciones y eso porque nuestros datos de hospitalizaciones estaban agregados a un nivel mucho mayor y teníamos datos de movilidad a una escala como mucho más detallada, entonces surgieron esos problemas, pero por lo menos se podía visualizar y nada, quería preguntarte si habían explorado. No, 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 no Facebook. En algún momento utilicé un poco de Google Trends, pero no consideré lo de Facebook todavía. Sí, sí me enteré de que había bastantes datos, pero no pude, no los exploré. Pero, ajá, pero aquí me llegó un mensaje diciendo que ya estamos sobre la Ya es hora. la hora. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecer a José por la presentación tan interesante. José, ¿hay algún correo o alguna forma si alguien tiene alguna pregunta adicional de pronto lo puede poner en el chat? Am, pero muchas gracias. Solo para recordarles, este espacio es para nosotros poder hablar de modelamiento de enfermedades, de cosas de este estilo en español, en portugués, si alguien habla portugués, no yo. Pero que si alguien quiere buscar colaboraciones o algo, este es un espacio en el que queremos hacerlo abierto para este tipo de posibilidades. Y ya, muchas gracias. Que todos tengan un muy buen día. Gracias, igualmente. Que tenga buen día. Gracias. Chao. Chao. Chao.